En una entrevista exclusiva y tras ser imputado por el fiscal Cristian Bernal, el exjugador de Cerro Porteño Carlos Aquiles Báez aseguró que no golpeó al hincha de Nacional mientras se disputaba el partido en el estadio Arsenio Erico, sino que solo lo empujó. Aseguró además que en compañía de otro grupo tuvo que cruzar hacia las preferencias del estadio de Nacional, ya que en ese sector unos hinchas de Cerro Porteño eran golpeados por festejar un gol azulgrana. Su ánimo en todo momento era calmar las aguas, según manifestó. Cuando yo llego ahí, ¿verdad? Personalmente, ¿verdad? Que lo identifiqué bien al que le empujé, ¿verdad? Al que le empujé para que no siga agrediendo. Él simuló, ¿verdad? Él hace como si fuera que yo, o sea, yo quiero hacer así y en realidad que no la agarré porque puede atestiguar el que estaba enfrente de nosotros que él se tiró, pero yo sé bien también que él estaba pegando a niños. Él estaba pegando a niños perfectamente, nosotros le pudimos visualizar. Fue un empujón, o sea, no fue un golpe de puño. No fue un golpe de puño, fue un empujón y él ya va para atrás, se nota en la imagen, ¿verdad? Y como cuando uno exagera la falta. Claro, así mismo, ¿verdad? El tipo por la pinta es un buen artista y bueno, eso fue lo que pasó. Aquiles explicó que existe una animadversión en su contra y calificó de exagerada la imputación y el pedido de prisión preventiva. Para mí es una exageración, ¿verdad? Porque ¿cómo uno podría explicar que no le imputen a tipos que están pegando mujeres y niños, ¿verdad? O sea, ¿por qué él me imputa a mí? Porque yo soy una persona famosa que... Es una animadversión hacia vos. Claro, yo creo que eso, ¿verdad? Porque, como te digo, ¿verdad? Cómo se vio bien que la gente la gente nacional estaba agrediendo a familias de Cerro, ¿verdad? Recién una vez que reciba la notificación analizará si se presenta ante la justicia. Nosotros hasta el momento no hemos recibido la notificación, vamos a estar esperando y bueno, mi abogado se encargará de todos esos temas. Una vez que recibamos la notificación. Van a analizar que nosotros sí, así mismo. En la defensa. Sí. El fiscal Cristian Bernal imputó al exjugador por perturbación a la paz pública y transgresión a la ley de no violencia en los recintos deportivos. Ordenó su captura y pidió al juzgado que sea trasladado al penal de Tacumbú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En nuestro espacio habitual ya de puntos de vista estábamos observando nuevamente este material de archivo de uno de los incidentes que protagonizaron en su momento el ex jugador de fútbol en 2013, específicamente Carlos Aquiles Báez. Por este hecho, él fue condenado a 3 años y medio, si no me equivoco, de pena privativa de libertad. Recordamos que hace poco fue detenido, sometido nuevamente al proceso y terminó también condenado por el otro caso que le han atribuido, en este caso, la difusión de un video a través del sistema de mensajería WhatsApp, donde incitaba, según la Fiscalía y luego en el juicio se señaló también eso, a atacar a hinchas olimpistas. Ya nos acompañan justamente sus abogados defensores, los abogados defensores de Carlos Aquiles Báez. El doctor Diego Tuma, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un gusto poder estar acá. Gracias por llegarse hasta aquí. No, encantado de que ustedes nos puedan invitar para poder dar un poquito también nuestra verdad sobre los hechos, ¿verdad? Y también su colega, el doctor Rodrigo Sanabria. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, ustedes, doctor, para ir entendiendo un poquito, ¿en qué momento toman intervención por la defensa de Carlos Báez? Bueno, eso es muy importante. Nosotros tomamos intervención recién en la etapa de juicio oral. De este segundo caso. De este segundo caso. Para que la audiencia más o menos entienda, ¿verdad? Hay una etapa investigativa, vamos a hacerlo fácil, hay una etapa investigativa y hay una etapa de juicio oral. En la etapa investigativa se recolectan pruebas, tanto la Fiscalía como el abogado defensor, y en la etapa de juicio oral, en caso de que no se hayan podido recolectar todas las pruebas, entonces también uno puede pedir la inclusión de las pruebas en el juicio oral. Entonces nosotros revisamos la carpeta antes de presentarnos al juicio oral, aproximadamente una semana antes, y yo noto con mucha sorpresa que
La Fiscalía no hizo su trabajo. Realmente lo único que hizo es buscar pruebas en contra de Carlos Báez y no cumplió con su deber de tratar de llegar a la verdad buscando pruebas de cargo y pruebas de descargo. Yo me quedo sorprendido y yo le digo a la familia de Carlos, mira, tenemos esta situación, tu abogado anterior no ofreció ningún tipo de pruebas, pero en el juicio oral tenemos la posibilidad de pedir lo que se llama un incidente de inclusión probatoria para probar realmente qué es lo que ocurrió. O sea, en ese escenario, perdón, que lo interrumpa, en ese escenario todo él tenía en contra, por decirlo así. Todo tenía en contra, ¿verdad? Entonces armamos... ¿Qué es lo que tenía en contra? ¿Qué elementos? Tenía solamente 2 elementos en contra, que era una testifical del periodista Juan Antonio Mereles y una pericia de un audio indubitado con un audio dubitado. Para que la audiencia entienda, audio indubitado sería una entrevista donde se le ve a Carlos Báez hablando, que es su voz. Regularmente, por decirlo así. Sí, entonces se le llama indubitado. No hay duda sobre no esa. No hay duda, ¿verdad? Sí. Y el audio dubitado en este caso era el audio que se difundió por WhatsApp. ¿Y por qué la participación del colega del Deportivo? Porque a través de él se difundió el audio. Entonces, nosotros pedimos la inclusión de 8 testigos. Llegamos al día del juicio. Llegamos al día del juicio y pedimos la inclusión de 8 testigos y de 2 discos compactos, tipo CD. Nosotros teníamos pensado probar en primer lugar que esa grabación ya comenzó a circular en el año 2004, porque no fue por WhatsApp que se comenzó a circular. ¿Por qué era importante probar la fecha en que comenzó a circular? Por la prescripción. Porque si era en el 2004, 2005, 2006 incluso, el hecho ya estaba prescrito. Y con eso ya cesa el derecho de punir que tiene el Estado. O sea, ya el Estado no iba a poder seguir investigando el hecho. Si se probaba que ese audio realmente tuvo, digamos, ese tiempo de origen. Ese tiempo de origen, porque el Ministerio Público nunca investigó sobre el origen del audio, sino simplemente dijo que tomó conocimiento de que en el año 2014 una persona sin identificarse dejó una grabación en el programa Ovación Deportiva. Realmente eso es lo que se investigó, no una difusión por WhatsApp. Nosotros nos presentamos en el juicio oral y para mi sorpresa, cuando le preguntamos, o sea, cuando solicitamos la inclusión de estos medios probatorios, la Fiscalía se opone. Entonces yo Perdón, doctor, lo vuelvo a interrumpir, para ir entendiendo con mayor precisión. Hay un fiscal que inició la investigación en sí y luego otro fiscal que interviene en el juicio, ¿no? Sí, exactamente. Entonces el fiscal que interviene en el juicio, para mi sorpresa, se opone. Yo le solicito al tribunal de sentencia que haga lugar a mi pedido, porque de acuerdo a lo que... principio de amplitud probatoria. Sí, claro, la Constitución Nacional protege el derecho a la defensa. El artículo 172 y 173 del Código Penal le faculta al tribunal de sentencia aceptar esas pruebas para evaluar de manera conjunta y poder llegar a la verdad de los hechos, ¿verdad? Entonces, sobre ese audio, sobre esa grabación, ¿cuál era la postura de tu cliente? ¿El que decía al respecto? ¿Era su voz, no era su voz? ¿Negaba, aceptaba? En primer lugar, nosotros decíamos de que el audio comenzó a difundirse en el año 2005. Esa era su, era su audio, digamos, su voz, pero... No, esa fue la primera estrategia, jugar con el tiempo. La segunda estrategia, negar obviamente la voz, más allá que sea o que no sea, ¿verdad? No voy a comentar acá. El Ministerio Público tiene la obligación de probar que es su voz, ¿verdad? Sí. Entonces, a propósito, perdón, tenemos ese material de archivo, ¿podemos compartir en este momento? El incidente entre Carlos Báez y un hincha de la barra organizada del Olimpia. Una vez más, Carlos Aquiles Báez hizo de las suyas, violando una expresa disposición del Ministerio Público. Poderío de todos esos olimpistas y te van a reventarle a todo. Soy Aquiles, por la duda. Otro acto donde una vez más el exjugador de Cerro Porteño, Carlos Aquiles Báez, encendió nuevamente la mecha de algo que se busca erradicar tanto de los estadios de fútbol así como en todos los estratos sociales, la violencia. Protagonistas de esta pelea callejera, Carlos Aquiles Báez contra un hincha del Club Olimpia, conocido con el mote de Catcher. Freddy Vera nos detalló la manera
de cómo se inició este acto lamentable y repudiable. El estilo de Aquiles, que está siempre con el tema de las barra bravas, de gente que piensa que demostrando que es más fuerte que el otro, es más hombre, una especie de, una cosa rara, de verdad. Él piensa que si no se enfrenta con otro y si no está demostrando la fuerza que tiene, es menos hombre, me parece. Y según me dijeron, entre este Cache y Aquiles, Cache supuestamente había iniciado esto, había estado tirándole piropos a Aquiles, piropos en el sentido de desafiarle por las redes sociales. Aquiles habría respondido a esos piropos y fue así que dice que se citaron para un mano a mano. Habría sucedido el viernes. Este muchacho Cárcel se fue solo. Aquí le dice que llevó un equipo de amigos que lo graben y que estén ahí cuidando de que otros no se metan. Y bueno, y así fue. Sucedió la pelea. No se metió nadie. Solamente sucedió entre Aquiles y sucedió entre este muchacho líder del Callejón, se llama el equipo, la pandilla del Club Olimpia. Imágenes que nos muestran que Carlos Aquiles Báez está asignado a la violencia, a pesar de las disposiciones que emitió en su momento el Ministerio Público. Este fin de semana nomás pasó, hace poquito. O sea, si uno mira el video, inclusive ve los modelos de los vehículos que están ahí, se van a dar cuenta que el video es reciente, porque no, él habla de hace 4 años, supongamos a 2011 por ahí, y había vehículos de modelo 2012, 2014 ahí en el video, ¿verdad? Bueno, y él sabe que no le conviene. Él está a 4 o 5 días de su audiencia por perturbación de la paz pública y por lesión a una persona, a un hombre, y trató de zafar retirando una publicación que él hizo el sábado. Chulero publica, entre el viernes y el sábado, Chulero publica el video en su página web, y en ese momento él en su Twitter, en su cuenta de Twitter, levanta una imagen de Alo Aquiles, una portada de uno de los medios, y acompañado de emoticones de puños y de risas. O sea, se estaba mofando de la situación, se estaba burlando de Catcher. No hace falta ser demasiado inteligente, porque en el video de 19 segundos se ve los momentos finales, donde el Catcher está en el suelo, aquí le da una patada y empieza a correr. Violencia que no conduce absolutamente a nada, más bien fomenta futuros enfrentamientos donde más grave podría ser la cuestión. Esperemos que no llegue a esto, esperemos que el tipo se haga ver por alguien realmente, y también que deje de mentir, porque las redes sociales, en plena época de WhatsApp, Facebook, Twitter, el tema de la fecha se demuestra fácilmente. Carlos Aquiles Báez, otra vez en el ojo de la tormenta. A partir de la difusión de este video, se espera una respuesta del Ministerio Público sobre este nuevo hecho violento. Bueno, compartíamos también este material de archivo, principalmente para traer nuevamente, digamos, el tema del audio sobre todo, y bueno, luego también mostrábamos este video que exhibía, digamos, este incidente con un barra brava de Olimpia. Con un barra brava, sí. ¿Eso cuándo más o menos habría sido? Eso habría sido por el año 2008, 2009. Ajá. Yo creo que... Un mano a mano en Barete, bueno. Así mismo, el famoso mano a mano. Ahora, decían también que muchos jefes de barra son profesionales en lucha, artes marciales, en fin. Sí, de hecho la persona que se enfrentó ahí con Carlos Báez justamente era un luchador profesional. Ajá. Hoy en día se está volviendo eso un hábito. O sea, el jefe de una barra brava es un luchador de artes marciales mixtas, inclusive conozco varios que suben al escenario a competir y todo eso. Bueno, volviendo un poquito al segundo proceso donde ustedes intervienen, porque en el primer caso ustedes no tomaron intervención. No. Ahí él fue condenado a 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Por perturbación? Y prácticamente la misma carátula que este juicio. Ajá. En este juicio, como te estaba contando, entonces nos presentamos ese día y no nos admitieron ninguna prueba. Increíble. ¿Qué ustedes pretendían probar, doctor, recordando? El tiempo en que se grabó el audio. Por el tema de la prescripción. Por el tema de la prescripción. Y teníamos 8 testigos, entre ellos varios dirigentes del Club Olimpia, que iban a testificar a favor de Carlos, para que justamente el tribunal no diga de que eran
fans de Carlos Báez, ¿verdad? No pudimos lastimosamente, a pesar que Carlos tenía la facultad de meter esos incidentes de inclusión probatoria, no nos dejaron. Claro, incidentes procesales hablamos. Sí, que estaban en su derecho. Entonces no nos quedaba más que desvirtuar la versión del Ministerio Público. Y teníamos armas para hacerlo porque estudiamos el caso de memoria. Y entonces así se presenta el primer testigo del Ministerio Público, que era el periodista Juan Antonio Mereles. Y Juan Antonio Mereles testifica a favor de Carlos. ¿En qué sentido? Cuando dijo que Carlos no fue el que llevó el audio. Esto era importante porque significaba que Carlos Báez no fue el que difundió ese audio, ¿verdad? Dijo que no reconocía la voz de Carlos Báez. Entonces tenemos un testigo que dijo que no podía saber si era la voz de Carlos Báez, a pesar que lo conocía de pequeño. Y por último dijo que nadie tomó en serio ese audio, ¿verdad? Que nadie, por decirte así, se encerró en su casa, vivía atemorizado. Ese es otro de los requisitos de este tipo penal. Que es la amenaza de hecho punible, ¿verdad? Que es la amenaza, que es la perturbación a la paz pública. Uno tiene que tomar en serio ese audio, la ciudadanía tiene que tener un temor. Y en ese momento nadie se encerró en su casa atemorizado porque Carlos Báez dijo, vamos a matar al impero. El Ministerio Público nunca acercó ni un testigo que diga, yo me encerré en mi casa, yo tuve miedo, aquí le podía venir a matarnos. Nada de eso pasó. Entonces tenemos que ese testimonio de Juan Antonio Mereles nos vino muy bien, y más o menos utilizando una balanza imaginaria ya teníamos una prueba a favor y hasta el momento ninguna en contra. Y se presenta después el perito del Ministerio Público, y acá viene algo muy grave. Se presenta el perito del Ministerio Público y comienza a pilotear. Le comienzo a apretar con preguntas, se enreda. Entonces digo dentro mío, pienso, este no es perito. Digo. ¿Perito de qué especialidad? De supuestamente de sonido, el que hizo la pericia de la voz de Carlos. Perito acústico. Acústico. Entonces le pregunto, ¿usted es perito? Y para nuestra sorpresa nos dice no. Y le digo, ¿cómo si usted está ofrecido como perito y usted no es perito? No, lo que pasa es que yo presenté mis papeles en la corte y nunca me aceptaron y retiré, y entonces en ese momento yo dije que era perito. ¿Te podés imaginar? El ministerio tuvo 4 años para encontrar un perito y no encontró. Y aún más. Que era un técnico en sonido. Y vamos a decirle que él se creía un técnico en sonido, ¿verdad? Y después se tenía que reproducir en el juicio el audio indubitado con el audio dubitado, y tenía que comparar el perito y decir por qué dictaminó que era la voz de Carlos Báez. Yo le pregunto, ¿usted recuerda el audio que tomó como muestra indubitada? Y la verdad que no recuerdo. Y para sorpresa nuestra no se pudo reproducir el video de la entrevista de Carlos, que supuestamente tenía la voz indubitada. O sea, la pericia no existió. El testigo, único testigo, declaró a favor de Carlos Báez, y aún así fue condenado a 4 años y medio de prisión, para sorpresa de todos nosotros. Ahora, el tribunal, ¿quiénes integraron, nos recuerda? El presidido estaba por el magistrado Juan Carlos Zárate, y como miembro estaba la doctora Cintia Lovera, y la otra era la doctora García de Zúñiga. Eran los 3 integrantes. ¿Y el fiscal interviniente? Rodrigo Estigarribia, un fiscal que asumió, según él, hace 2 horas, y dijo, pero asumió unos días antes del juicio oral. ¿Y pidió qué condena él pidió? Pidió 5 años. 5 años, que es la pena máxima. No, podría haber llegado a 7 años. Porque por lo que se llama concurso de pena, a Carlos Báez se le investigó por la perturbación de 2 delitos. Entonces podría haber llegado a 7 años. ¿Él declaró en el juicio el que dijo? Él declaró inicialmente, pero se quebró y decidió no declarar más, ¿verdad? Él tiene el derecho constitucional de declarar como no declarar. Era su intención declarar, pero se quebró porque estaba su mamá, su hermana, todos sus familiares, y estar ahí no es una situación fácil. No, claro, estar en el banquillo no es joda. Aparte, tenía también ya la otra condena. Tenía como también una especie de antecedente, ¿verdad? Exactamente. Por más que no estaba firme, todavía eso ya está firme. No, ese ya está firme. Ya está firme. Tiene sentencia de corte. Entonces,
El tribunal supuestamente justificó diciendo que a pesar de que se demostró que el perito no era perito, ellos consideran que su testimonio puede ser utilizado como para llegar a la verdad. Entonces tenemos que un perito que no es perito fue el que le condenó a Carlos Báez. Y no tuvo en cuenta la declaración de Juan Antonio Merelle. Y tampoco se probó, como te dije, el terror en la ciudadanía, como dijo el Ministerio Público. El Ministerio Público dijo que Carlos Báez, siendo un líder y un ídolo cerrista, tenía la capacidad de crear un miedo en la sociedad. Y yo le pregunté a los miembros del tribunal si ellos en el año 2014 se encerraron en su casa. Porque hay que recordar que ni siquiera salió en algún medio periodístico más que en Ovación Deportiva ese audio. O sea, no tuvo repercusión. Eso probamos también. No salió en ningún medio periodístico, no salió en la televisión, en ningún lado salió. Se toma estado público cuando el fiscal Fuster le imputa a Carlos Báez. Ahí salta realmente el audio. Que a partir de ese generó todo. Ahora, ¿cómo ustedes interpretan esta decisión del tribunal? ¿Cuál es el mensaje que emite el tribunal de sentencia para ustedes? Y yo siempre digo, a mí me preguntaron ya varios miembros de la prensa si hay un ensañamiento contra Carlos Báez. Y yo digo que contra Carlos Báez no hay un ensañamiento. Acá lo que se está buscando es enviar una señal. La gente quiere proteger el fútbol y yo entiendo, yo soy un amante del fútbol, pero está bien que se busque proteger el fútbol, pero vamos a hacerlo respetando los derechos procesales de las personas que están siendo juzgadas. Porque el día de mañana nos puede tocar a nosotros estar ahí y juzgarla a una persona y condenarla a una persona a 4 años y medio sin pruebas. Entonces quiere decir que estamos retrocediendo en el tiempo a la época del proceso inquisitivo, donde un juez decía, yo creo que vos sos culpable y no importa que no haya prueba, te vas adentro. Entonces no está bien. Está bien proteger el fútbol, pero hay que hacerlo conforme a derecho y respetando los derechos de cada uno. A propósito, está en línea y agradecemos que nos atienda un momento también el fiscal Rodrigo Estigarribia. Fiscal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos, doctor. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo? Gracias por atendernos. Digo, está acá conmigo el abogado Diego Tuma y también el Rodrigo Sanabria. Yo entiendo la hora inhábil, que de hecho no va a tener el expediente a mano, pero en líneas generales, ¿qué fue lo que a su criterio pudo probar la Fiscalía con relación a Carlos Aquiles Báez, que derivó en esta condena de 4 años y medio? Antes que nada, buenas noches a Rodrigo y a Tuma, ¿verdad? Y en realidad lo que se probó fue la incitación a cometer hechos punibles de Carlos Báez. Hubieron 2 testificales, el periodista que lanzó al aire la incitación de Aquiles Báez y el perito, que demostró que efectivamente era la voz de Carlos Báez, el timbre para ser más precisos. Ahora, fiscal, ¿y se pudo también determinar la data de ese audio, en qué tiempo se habría emitido o difundido? No fue objeto dentro del proceso eso. En realidad lo que acá se trató más bien fue la incitación, que fue en agosto del 2014, la difusión que se dio en el 14 de agosto del 2014. Esa fue la fecha del hecho que estableció la Fiscalía y el Tribunal, y eso se demostró porque fue publicado en esa fecha, ¿verdad? Y quedó plenamente demostrado porque estaba la grabación de audio, que la defensa en su momento, que no fue el doctor Tuma, era otra defensa, tuvo acceso total a la carpeta fiscal, a toda la investigación. Hay una cuestión que quiero resaltar también sobre este tema, sobre el ejercicio de la defensa. Correcto. Le felicito al doctor porque está ejerciendo bien la defensa, pero hay abogados que normalmente, para hablar así mal, ¿verdad?, son muy chicaneros, vamos a decirlo, ¿verdad? Y al chicanear no ejercen correctamente la defensa dentro del proceso y escapa de las manos del Ministerio Público tener conocimiento de cuestiones que no son públicas, vamos a decirlo. Lo que está dentro de la carpeta fiscal, el cuaderno de investigación fiscal, fue una investigación objetiva. Casi se investigó la incitación, se le llamó a testificar a la persona que difundió el audio y un peritaje sobre la voz. Ahora, fiscal, ¿no era relevante determinar de qué tiempo realmente pudo haber sido ese audio, más allá de que se haya difundido en el 2014, digo, a los efectos de la prescripción que entiendo pretendía plantear la defensa justamente?
No, y justamente, claro, es muy importante la prescripción, o sea, que el momento del hecho, pero la Fiscalía determinó, el fiscal interviniente, en este caso el Ministerio Público, determinó que fue en agosto del 2014. La difusión. Claro, la difusión y el audio, ¿verdad? Quedó haciendo investigación y en ningún momento nadie planteó otra cuestión, ¿verdad? Y tampoco se puede investigar sobre cuestiones que no están planteadas, ¿verdad? El Ministerio Público quedó con esa teoría, que fue en agosto del 2014. No sé si me explico. Sí, eso es lo que se investigó. Le estoy siguiendo. Ahora, el tema de no permitir que otros testigos también puedan comparecer en el juicio, ¿qué pasó allí, doctor? No, en realidad no es que no se permitió, o sea, que se negó la inclusión probatoria porque la defensa, en este caso, ¿verdad? Como se dijo en el juicio oral público, no fundamentó al momento de la inclusión probatoria. ¿Verdad? El motivo de mi rechazo fue que no se sabía a qué efecto se iba a incluir esos elementos de prueba. Y mi fundamentación fue sobre ese sentido. ¿Verdad? O sea, que otra cosa iba a ser si en ese momento, de que es el juicio oral, que es el único momento en que se tiene que fundamentar, se hacía una fundamentación seria sobre lo que iba a probar ese elemento. Mi argumentación en contra fue que no hubo la pertinencia de la prueba y también de los discos que se ofrecieron. Ajá. ¿Considera justa esta sanción, este reproche penal? Sí, justamente la medición de la pena en el caso particular se da por el grado de reproche del autor, ¿verdad? Y de los numerales que establece para la medición de la pena de 10, como lo dijo el tribunal, se dieron 9. Ajá. Para establecer la sanción. Me parece justa. Me parece bastante justa. El hecho de que él haya estado, no sé si prófugo es el término correcto, pero por lo menos fuera del alcance de la ley cierto tiempo, ¿también se tuvo en cuenta como un elemento negativo para él? Claro, también. Uno de los elementos es que no se sometió al proceso. Otro elemento, por citarle, son los antecedentes que tiene. Otro elemento sería la formación que él tiene, o sea, que es una persona formada, ¿verdad? Y una persona formada, cuando comete un hecho punible, eso aumenta el reproche. En ese sentido, o sea, que son varios elementos que se tienen en cuenta para la medición de la pena, como se explicó en el juicio oral. El marco penal del delito que se le atribuyó de hasta 5 años, o sea, que el piso es de 6 meses hasta 5 años, y se evalúan todos esos elementos y se establece la pena final. ¿Y también la condena anterior que tuvo? Claro, la condena sería la vida anterior de la persona. Ajá. O sea, que se tiene en consideración, es un elemento más, ¿no? Ya. Es un elemento, ¿verdad?, para tener en cuenta el reproche de la persona. Uno de los 10 que se tuvo en cuenta el tribunal. Bueno, fiscal, le agradecemos la intervención, muy gentil. No, a la orden cuando se pueda. Saludos a los abogados. Gracias. Rodrigo Estigarribia, agente fiscal que intervino en este juicio oral y público. ¿Alguna consideración? Realmente hay que aclarar unas cuestiones. Sobre el tema del incidente, el fiscal fundamentó correctamente, hizo su trabajo, él dijo que no estaba debidamente fundado, pero estaba debidamente fundado. Y hay que tener en cuenta que el argumento del tribunal fue distinto. El argumento del tribunal dijo, o sea, al argumentar dijo que si hacía lugar a nuestro pedido de incidente de inclusión probatoria, entonces no iba a haber una igualdad entre las partes. ¿Por qué? Porque Carlos Báez ya tuvo que haber probado durante la etapa investigativa todo lo que quería llevar al juicio oral, ¿verdad? Siendo que el ministerio lo hizo en ese momento, el tribunal consideró que Carlos también lo tuvo que haber hecho en ese momento. Ese es un criterio particular de ese tribunal, no suele ocurrir eso, es más, los juicios orales tienen una etapa incidental y la mayoría de los jueces... Se incluyen y se excluyen pruebas. Exactamente, se vuelven a debatir ahí, pero en este caso no se permitió el ingreso de ninguna prueba. En cuanto a lo que dijo el fiscal, es cierto, no se investigó el origen del audio, el tiempo de origen del audio. El fiscal Rodrigo Estigarribia agarró ya en el juicio oral, él no tenía ya Ya no fue objeto de... él ya no podía retroceder hasta ese momento para iniciar una investigación sobre eso, pero era deber del Ministerio Público y no deber de la defensa de ese entonces de Carlos probar cuándo se realizó el audio, ¿verdad? Y eso nunca fue motivo de discusión, como bien lo dijo el agente fiscal, y es algo que esta defensa critica. Si bien es cierto, como lo dijo el fiscal,
La defensa de Carlos Báez en su momento solo chicaneó y no se preocupó de encontrar pruebas que demuestren lo que nosotros pretendimos mostrar en el juicio. Yo creo que también era obligación del Ministerio Público ver algo tan importante como el momento en que se realizó ese audio. O sea, la defensa anterior, digamos, tampoco hizo un buen trabajo, por decirlo así. Doctor, como lo dijo el agente fiscal, se chicaneó mucho en este juicio, pero yo creo que de repente eso no podemos tomarlo en contra de Carlos, porque una persona contrata a un abogado y hace lo que el abogado le dice. Yo también respeto mucho la defensa que Carlos Báez tuvo en ese momento, de, como dijo el agente fiscal, de ponerlo en rebeldía, de chicanear, de no ponerlo a disposición. Era su estrategia, no era la nuestra. Y el tribunal tomó, como bien lo dijo el fiscal, tomó también eso como punto negativo al momento de establecer la condena. Y es cierto que también se hizo mención en este juicio del incidente último, bastante grave por cierto, que ocurrió en Pedro Juan Caballero con un grupo de hinchas también. Sí, el tribunal mencionó eso porque justamente para no darle pie y tanta tolerancia a lo que está ocurriendo mucho hoy día en los estadios, que es la violencia. Entonces mencionó en cuanto a eso también el tribunal. Entiendo. Evidentemente se está buscando proteger el fútbol, que como dije me parece bien. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Estamos todos de acuerdo. Pero vamos a fijarnos en dos puntos. A Carlos Báez se le investiga por un supuesto audio, ¿verdad? Investigación que nace de oficio y hoy en día está minado los diarios de un audio de una fiscala donde está negociando su impunidad en el jurado de enjuiciamiento. Y yo no veo de que algún fiscal haya iniciado alguna investigación contra esa fiscala. Y eso es algo gravísimo. Y vamos más, te mostré yo cómo un hincha que disparó en el pleno estadio de Pedro Juan Caballero, que portó un arma, salió en libertad a los 3 días. Una persona que estaba disparando en pleno estadio, pero no es nadie, pues, perdón el nombre, no es Carlos Báez, entonces esta persona no tiene por qué estar recluida. Y Carlos Báez sí. Si vamos a proteger el fútbol, entonces... Porque varios hinchas que participaron o fueron protagonistas de este incidente están recluidos. El que disparó ya salió libre. ¿Verdad? Yo no sé si los otros también ya salieron libres porque yo solo leí en la noticia de hoy, ¿verdad? Y decía que el hincha que disparó en el estadio de Pedro Juan Caballero estaba libre. O sea, acababa de conseguir su libertad. Pero, sin embargo, una persona por grabar un audio hoy en día está recluido 4 años y medio. ¿Qué dijo Carlos Báez por ese audio? ¿Cuál fue su intención? ¿Fue en qué momento, en qué ambiente, en qué escenario él grabó eso? Vamos a hablar de la intención. ¿Y a quién transmitió ese mensaje? Vamos a hablar de la intención y vamos a suponer hipotéticamente que era la voz de Carlos, porque mi defensa obviamente va a negar siempre que es la voz de Carlos, pero vamos a suponer que es, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público tiene que probar en qué circunstancias lo dijo, que tampoco se probó. Por ejemplo, no es lo mismo Cerro campeón en el año 2004, buena muchachos, vamos a salir a matar al Impero festejando, que Cerro perdió un clásico, ponerle en el 2008 5-1. Muchachos, vamos a salir también, exactamente, ocurrió el fin de semana, ¿verdad? Muchachos, vamos a salir a matar al Impero. Evidentemente la circunstancia en que uno lo dice es también importante y debe ser evaluado. Tendría que haber habido testigos. El Ministerio Público tendría que haber conseguido testigos. No estaba en la mano del fiscal Rodrigo Estigarribia, hizo un excelente trabajo con el poco material probatorio que tenía, porque no tenía realmente nada. Aún así consiguió una condena. Y condena significativa. Y una condena significativa, ¿verdad? Entonces, estamos expuestos a esta situación, ¿verdad? Y como te dije, hubo muchas irregularidades como la que vos bien lo mencionaste, que por suerte lo mencionaste porque se me había pasado, en qué circunstancias lo dijo. Nunca se evaluó en el juicio en qué circunstancias lo dijo. Bueno, tenemos que hacer una pausa y después me cuentan qué viene a partir de ahora. ¿Carlos Báez está recluido en Tacumbú? Sí, él está recluido en Tacumbú. Y ahora viene una buena etapa como para que podamos charlar al respecto. Sí, con él. Y entre nosotros también. Sí, venimos en instantes de vuelta aquí en Puntos de Vista.
Estamos haciendo un servicio de recorrida rutinaria por los diferentes distritos y al pasar ahí el personal, otro integrante de nuestro departamento de investigaciones, nos avisó, entonces nos solicitó nuestra ayuda, pudiendo aprenderlo y poner a disposición del Ministerio Público. ¿No puso resistencia? Intentó zafarse, digo, en el sentido de emprender una carrera, pero tuvimos que rodearlo y actuar conforme a derecho siempre, ¿verdad? También teniendo en cuenta el Código de Procedimientos Penales, como así también la Constitución Nacional. Estábamos por la zona, sí, estábamos disfrutando acá de este lindo departamento y nada, tranquilo. ¿Nunca pudiste finiquitar sobre esta situación? Y en eso estábamos, ¿verdad? En eso estábamos, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora, todo tranquilo. ¿No que estabas escondido acá en la zona? No, estábamos... ¿Casualmente? Casualmente, sí. Estábamos de paseo por ahí. Bueno, Carlos Báez, en el momento en que fue aprehendido en el departamento de San Pedro por efectivos de investigación de delitos. Doctor, que esto fue no hace mucho, poco antes de este juicio, justamente, ¿qué hacía allá en la zona, me dijo? Bueno, él tiene negocios comerciales en la zona de Pedro Juan, de Paraguarí y también en Asunción. Y estaba trabajando, él estaba en rebeldía. Nosotros hacía 2 semanas que ya estábamos conversando y la idea era presentarle. Porque como bien yo lo dije, yo creo que haciendo siempre un buen trabajo, tarde o temprano, las cosas pueden resultar favorables. Y respeto la técnica del colega que me antecedió en la defensa. Que lo mantuvo casi siempre en rebeldía. En rebeldía, pero yo lo primero que le dije, vamos a presentarnos, vamos a dar la cara porque justamente hablamos del tema de la evaluación de la pena. Al momento de establecer la pena, siempre es un punto negativo la rebeldía. Que fue lo que se dio en esta ocasión. Ahora, él está recluido en Tacumbú, ¿en qué sector? Porque allí tenés cerristas fanáticos, tenés olimpistas fanáticos, luqueños fanáticos, también todos, o sea, varios de ellos en prisión, digo. Sí, y allá hay de todo. Yo no sé bien en qué parte está porque todavía no pude visitarle. Si recordamos, él es capturado hace aproximadamente 2 semanas, de ahí le llevaron a Tacumbú y prácticamente todo ese tiempo yo estuve en contacto con la familia de Aquiles planeando la defensa de Aquiles. En ese momento no teníamos ni siquiera una hoja del expediente. Tuvimos que conseguir la fotocopia, tuvimos que leer todo el expediente, tuvimos que planear la defensa y realmente no tuve tiempo de visitarla, así que no sé cómo está, pero él dice que está bien, que le cuidan. Pero este fue un juicio medio atípico, no creo que el expediente haya tenido tantas fojas, por ejemplo, ¿verdad? Tenía igual 2 tomos porque estaba lleno de rebeldía. ¿Verdad? Entre rebeldía, que se presentaba, que medía, que le daban la medida, de vuelta rebeldía. Entonces igual tuvimos que leer todo eso porque es importante, porque sabíamos que lo iban a utilizar al momento de evaluar la pena. ¿Cuándo van a tener acceso a la sentencia por escrito, como se dice? 14 de noviembre. Este 14. Sí. ¿Y a partir de ahí qué viene? Nosotros ya tenemos planeado ya la defensa que vamos a utilizar. De hecho, lo hicimos antes con la mamá y nosotros sabíamos que existía una posibilidad de condena, ¿verdad? Porque se trataba de Carlos Báez y justamente dijimos, bueno, vamos a pelear en ese caso por la pena más baja y la anulación de la sentencia para que se haga un nuevo juicio y podamos nosotros incluir todas las pruebas que no nos permitieron incluir. En caso de que segunda instancia confirme la resolución de la primera instancia, que puede darse, también ya planeamos todo y nuestro objetivo es tratar de sacarle lo antes posible porque el nuevo código de ejecución penal permite la reinserción de la persona a la sociedad si es que podemos decirle se comporta de manera adecuada dentro del penal. Ahora, en cuanto justamente a la facultad que tiene el Tribunal de Apelaciones, para que la gente un poquito entienda también, doctor, es importante precisar cuál es su grado de competencia y qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer el Tribunal de Apelaciones. Por ejemplo, ¿puede reducir la pena o no puede? ¿Puede aumentar la pena? ¿No puede? Esa es una excelente pregunta porque
se diferencia mucho de un juicio civil, entonces hay que aclarar. En lo penal el tribunal no puede volver a evaluar las pruebas que se presentaron en el juicio por el principio de mediación. Segunda instancia es escrito. Entonces el tribunal generalmente te dice, nosotros no estuvimos en el juicio, hablando así en términos profanos, no podemos hablar sobre las pruebas, sobre el valor que el tribunal le dio a las pruebas. Pero sí ellos pueden ver si el tribunal de mérito, de primera instancia, el tribunal de primera instancia, ¿verdad?, juzgó bien el caso, si tuvo en cuenta todos los derechos que tendría que haber tenido Carlos Báez. Nosotros no vamos por la nulidad, nosotros vamos a decir, por ejemplo, que no se permitió el ingreso de las pruebas de Carlos Báez, ¿verdad?, que no se reprodujo en el juicio el audio indubitado de Carlos Báez, que nosotros, ese es fundamental. Nosotros no sabemos hasta ahora cuál es el audio que utilizaron. Obviamente también vamos a atacar al perito, ¿verdad?, porque una persona que es ofrecida como perito no puede ser ofrecida como perito si no es perito. O sea, para usted no es idóneo este perito. Él, en todo caso, podría haber sido ofrecido como testigo, porque hay una diferencia entre un testigo y un perito. Yo me puedo considerar perito, pero quizás no lo soy perito. Entonces, no me puede ni el Ministerio Público con que es perito y tomar su declaración con el valor de la declaración de un perito. Porque si vamos a evaluarlo... ¿Tiene mayor peso? El perito sí, porque es un entendido sobre una ciencia en particular. Pero entonces vamos a suponer que él era testigo, simplemente como nosotros pretendimos que sea, hay que evaluarlo con el testigo Juan Antonio Mereles. Él dijo que es la voz, Juan Antonio dijo que le conoce de chico y no puede reconocer la voz. Entonces tenemos que evaluar de la misma manera y en caso de duda, ¿verdad?, en caso de duda tiene que ser sobreseído la persona. Volvemos al ámbito del Tribunal de Apelación. Entonces, en el hipotético caso de que se anule este juicio, ¿qué ocurre? ¿Se dispone un reenvío que le llaman? Sí, se dispone un reenvío y obviamente estos 3 jueces que integraron el tribunal van a tener que ser apartados porque así lo establece el código y se va a integrar con nuevos miembros. O sea, se tiene que volver a hacer el juicio. Se tiene que volver a hacer. Yo estoy sinceramente seguro en un 80% que se va a anular, porque se tiene que anular. Se tiene que anular. Si no era Carlos Báez, te decía que estaba 100% seguro. Entonces el hecho de que sea Carlos Báez me hace restarle un poquito en el porcentaje. Doctor, ¿y tu criterio? Yo me adhiero totalmente al criterio del doctor Tuma, así mismo ya lo estudiamos también esa parte y vamos a atacar la nulidad, porque en realidad también al comienzo, como planteamos como un incidente, ¿verdad?, no se observó varias garantías procesales. Si bien el código establece de que, por ejemplo, date un ejemplo, ¿verdad?, cuando a él se le llama a una indagatoria, se le tiene que detallar cuál es el hecho que se le atribuye y en qué artículo se encuentra tipificado el comportamiento, el hecho punible. Entonces a él se le llamó y se le detalló de que se encontraba tipificado solamente en el artículo 235. ¿Qué es? Que es la amenaza de hechos punibles. No así la que está tipificada en la 237, que es incitación a cometer hechos punibles. Posteriormente se le acusó en base a los dos hechos punibles y no se le tomó indagatoria en cuanto al hecho punible establecido al 237. Y el artículo 350 del Código Procesal Penal es clarito al decir que en ningún caso el Ministerio Público podrá formular acusación sin antes dar oportunidad suficiente a la declaración indagatoria, que es lo que tampoco se observó. Es una garantía procesal. También desde nuestro punto de vista, ¿verdad?, se inobservó la garantía de la defensa que tenía él de ser indagado por cada hecho punible. Justamente, doctor Tuma, también hay antecedentes de casos donde se habla en principio de varios hechos punibles, sin embargo, por alguna situación determinada, el Ministerio Público solamente le indaga o le da el derecho a la defensa al imputado en relación a una situación específica. Eso suele ocurrir y eso es motivo de nulidad, ¿verdad? Es también discutible porque
Ahí, por ejemplo, el fiscal hizo una excelente defensa y dijo que lo que se acusan son hechos y no tipos penales. Entonces vamos a darle un beneficio de la duda al fiscal que sobre la marcha sacó esa defensa y le felicito, ¿verdad? Pero no hay justificativo alguno por el tema de las pruebas que no nos permitieron ingresar, la falta del audio. Y te cuento otro detalle importantísimo. Cuando la Fiscalía primeramente pide el sobreseimiento provisional de Carlos Báez, la propia Fiscalía dijo no podemos acusar sin antes hacer la pericia psicológica de Carlos Báez. Porque una persona inestable psicológicamente no puede ser condenada a la cárcel. Y el Ministerio Público en ese momento dijo, necesito 3 meses más de investigación. Había pedido provisional. Había pedido provisional, ¿verdad? Inicialmente. Inicialmente. En ese momento seguramente el fiscal Fuster se metió en política y se olvidó de hacerle la pericia psicológica a Carlos Báez. Y yo en el juicio oral le dije al excelentísimo tribunal que por favor tengan en cuenta que el propio Ministerio Público dijo que Carlos Báez no puede ser condenado sin una pericia psicológica y que al Ministerio Público se le pasó a hacer la pericia psicológica y por lo tanto no está aprobada su reprochabilidad. Yo dije, acá arrasamos. Entonces después fundamenta el tribunal de sentencia y dice que para ello está aprobado la reprochabilidad porque le escucharon hablar a Carlos Báez. Utilizaron su declaración en su contra, lo cual está prohibido constitucionalmente. Y aparte un tribunal de sentencia no tiene la capacidad de evaluar psicológicamente a una persona porque habló 1 minuto y lloró. Entonces estamos en presencia de súper psicólogos, ¿verdad? Y eso fue una bofetada. ¿Quién es hoy Carlos Aquiles Báez? ¿Sigue siendo aquel líder de barras? ¿O dejó esa posición, digamos? Para mí, Carlos Báez, yo le conozco de hace 2 años y al menos de que yo le conozco, él no está metido en el tema de las barras. Es un exitoso, o sea, una persona que se dedica exitosamente al comercio. Tiene tiendas de ropa que son muy conocidas. Los cerristas, si vos te vas a la cancha cuando juegas Cerro, yo creo que por lo menos si supone 20.000 personas, le vas a encontrar a 3.000 personas con su remera. La remera de Imperio es un clásico entre todos los hinchas de Cerro, ¿verdad? Incluso yo tengo, ¿verdad? Comercial acá, sí. Pero más allá de eso. Sí, entonces es una persona trabajadora. Yo no le veo para nada como un delincuente. Pudo cometer sus errores en el pasado, pero así como se evaluó la pena de manera negativa sobre sus antecedentes, también se pudo haber evaluado de manera positiva que sea trabajador, que tenga hijo, que tenga mamá, que tenga papá, que tenga una familia que le acompañó al juicio, que tenga arraigo, que tenga posibilidades de sobresalir nuevamente. O sea, eso también se tiene que tener en la Cámara de Apelaciones, digo. Así es. Vamos a esperar el resultado de eso. Creo que va a ser favorable. Nosotros tenemos la esperanza que sí. Bueno, gracias a ambos por su presencia, ¿sí? Un gusto estar acá. Bueno, hablábamos así del caso Carlos Aquiles Báez aquí en Puntos de Vista. Buenas noches.